Buonasera a tutti, benvenuti. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro de autonomía y paridad de los sistemas formativos. El meeting siempre ha tenido en el corazón antes de la libertad de educación y el desafío de una efectiva paridad y real autonomía de las instituciones escolásticas. Un desafío que sigue siendo actual hoy en día y hoy tenemos la suerte de encontrarnos con 4 huéspedes, 4 invitados a los que agradezco su presencia. Rossi, presidente de la provincia autónoma de Trento; Matteo Rossetti, fundador de la Free School, Thompson House School de Londres, Gran Bretaña; Marco Masi, presidente de la Compañía de las Obras Educativas FOE; y Giorgio Vittadini, presidente de la Fundación para la Subsidiariedad. Antes de darles a ellos la palabra, querría hacer una breve introducción llamando, tendré que simplificar por necesidad de tiempo, cuáles pueden ser los dos principales modelos de sistema institucional. El primero de ellos es el burocrático, uniforme, singular y centralizado, y está representado por un episodio representativo. Este episodio que se da en época de Napoleón III, que sacó el reloj, este ministro sacó el reloj y dice: son las 11 en todos los institutos públicos y franceses, públicos y privados franceses. Se comenta el pasaje de Tácito en todos los institutos. El otro es el que se refiere al sistema autonomístico diferenciado, plural y descentralizado. Como escribía Luigi Einaudi en 1961 en el Corriere della Sera, en el colegio todo lo que es igualatorio y uniforme obligatorio es el mal, y la variedad y libertad es el bien. He aquí que frente a los desafíos globales de nuestro tiempo, pensamos en el contexto europeo, desafíos del terrorismo internacional, al fenómeno migratorio, a la revolución digital. Parece claro que hay que poner en discusión qué modelo se quiere abrazar, cuál de ellos nos parece más adecuado. Parece que no tengamos que quedarnos con un único sendero de las existencias, que han pasado ya por múltiples lugares, como ya han revelado entre muchos el exministro Berlinguer, que en un escrito suyo decía: como está estructurada hasta ahora, la instrucción no asegura su objetivo, o sea, asegura su objetivo, pero no la igualdad. Se requiere renovar profundamente una recreación de este sistema. Parece oportuno poner en discusión los paradigmas que hasta este momento y con cada vez más afán han regido el sistema educativo italiano, en la perspectiva de construir finalmente un recorrido de enseñanza y aprendizaje que permitan valorar y promover al mismo tiempo las excelencias de todos, sin excluir a nadie y de cada uno. Y es por tanto que empezamos así nuestro diálogo, y cedo la palabra a Matteo Rossetti, milanés, que vive en tiempos de la Universidad en Inglaterra, donde ha estudiado en Oxford. Él hace algunos años ha decidido abrir una Free School, ahora nos explicará en qué consiste, en Londres, en el barrio de Richmond, en el suroeste de la ciudad. Y le pido a Matteo que nos hable de su experiencia. Ante todo, explicándonos cómo es posible que haya comenzado una aventura tan difícil como es abrir esta nueva escuela, la Free School. Gracias mil, Francesco, y gracias al meeting por la invitación por haber sido invitado. Me gustaría hablar de esta experiencia en un contexto tan importante al interior de este discurso, de este tema que creo que siento muy cercano. Me gustaría hablaros de nuestro viaje, como decía Francesco, empezando por nuestras motivaciones, explicaros también cómo ha sido posible para un grupo de ciudadanos cooperar
para crear una escuela que respondiese a las necesidades de su propia comunidad, o lo que es lo mismo, una escuela que fuera hecha por la propia comunidad para la comunidad. Como nos ha pedido, os ha explicado Francesco antes, muchos padres, hace meses, ahora ya años, cuando hemos empezado a trabajar sobre nuestra escuela, que se llama Thompson House, nos han preguntado por qué comenzar este viaje. Quizá probablemente por este grupo de profesores de escuela privada que habían empezado esta escuela estatal. Y cada vez que nos preguntaban por qué, yo respondía siempre de la misma manera: porque somos profesores. O lo que es lo mismo, consideraba ese impulso que sentíamos hacia esto la misma vocación que impulsa a tantos profesores a ser profesores, a ser enseñantes, dedicarse a dar razones a los otros, dar a los otros y por tanto otorgar a la sociedad en el futuro. Por tanto, ya tenía esta predisposición, ya se daba esa predisposición, y después había dos factores importantes. El primero de ellos, nos hemos encontrado con una necesidad enorme en nuestra zona de nuevas plazas escolares. Y dos, se presentaba una ocasión con la introducción de la política de libre escuela por parte del gobierno de la coalición de Cameron de abrir nuevas escuelas libres. Por lo tanto, hemos sentido este deber de lanzarnos a este viaje. ¿Y qué es una free school? Os estáis preguntando todos. Es una escuela estatal. Es estatal, es gratuita, fundada por grupos de sociedades civiles. Estos pueden ser profesores, padres, organizaciones no gubernamentales. Estos grupos de sociedades civiles la crean en respuesta a una necesidad local. El Ministerio de la Educación después hace una selección rigurosa y competitiva y con los grupos que ha seleccionado más adecuados entran en contacto para que estos grupos ofrezcan una educación en su zona gratuita, no selectiva y vigilada exactamente de la misma manera en la que se vigilan a las otras escuelas tradicionales. Los fondos que la Free School recibe, que nosotros recibimos, son para los estudiantes y son equivalentes exactamente a lo que reciben las escuelas tradicionales en nuestra zona. Por tanto, no hay un extra para nosotros. Es lo mismo que una escuela organizada directamente por el Estado, gestionada por el Estado. Nosotros, como Free School, no podemos sacar provecho, no podemos sacar beneficios de nuestra escuela. La Free School ya goza de algunas libertades importantes. El primero de ellos es la libertad de escoger su propio currículum de enseñanza. El segundo, la libertad de poder dedicar el tiempo que desea a cada cosa, elegir la longitud de la extensión de sus trimestres, de su jornada laboral. Libertad en el contrato de trabajo con sus empleados, con los profesores. O lo que es lo mismo, la Free School no está obligada a seguir el contrato nacional sindical para que rige con los profesores. Por tanto, este es el contexto. ¿Y cuál es nuestra idea de escuela? La que queríamos crear, queríamos hacer nacer en nuestra zona. Nuestra misión es la de crear una escuela que permita a nuestros estudiantes crear los fundamentos para que puedan vivir una vida que nosotros llamamos fulfilling, o lo que es lo mismo, plena, cumplida y satisfecha. Esta es nuestra ambición final. Y mantenemos que entre los factores fundamentales están, uno, la curiosidad. Queremos que nuestros muchachos, nuestros estudiantes, se acerquen al mundo con un sentido de estupor, deseo de descubrimiento, que tengan los mecanismos, los medios para poder analizar este mundo. Dos, valor en el sentido de coraje. Queremos que nuestros estudiantes tengan la capacidad de ponerse en discusión a sí mismos, de comenzar nuevas aventuras, de entender que tienen que trabajar duro,
de saber caer y saber levantarse y seguir caminando. Y en tercer lugar, queremos la generosidad. Queremos que nuestros estudiantes entiendan que dar, el servicio, son bienes en sí mismo y que su bien, su propio bienestar personal está intrínsecamente ligado, vinculado con el bienestar de su comunidad. Para añadir estos tres objetivos, para llegar a estos tres objetivos, educar estos tres valores, hacemos tres cosas al respecto. 1, tenemos una escuela con un currículum amplio. 2, nos concentramos en excelencia en la enseñanza. Y 3, nos focalizamos en la familia. Un currículum amplio, ¿qué quiere decir? Queremos que cada muchacho, vamos con la individualidad, queremos que cada muchacho pueda encontrar en nuestro colegio su propio espacio. Y nosotros tenemos que valorar cuál es su espacio, tenemos que celebrar los éxitos de cada muchacho y respectivamente que estén en clase, tanto que estén en clase, en los campos deportivos, en el contexto artístico o en su propia forma de ser ciudadanos. Por tanto, tenemos tanto rigor en las leyes matemáticas como un programa deportivo y musical y artístico mucho más amplio, mucho más profundo, de otras escuelas cerca de nosotros, y también un programa de educación cívica práctica, que va desde lo más pequeño niño de 10 años que tiene que dedicarse a trabajos de casa, al niño de 10 años que va a recoger desechos en el jardín y después lo analizan, lo recogen, categorizan, analizan de nuevo, crean una campaña de sensibilización para el reciclaje y se mueven posiblemente para difundir la campaña. Un currículum amplio, que quiere decir jornadas más largas en la escuela, o sea, pasan los chicos más tiempo en el colegio. Es una cosa fundamental. Numerosos estudios nos demuestran que en las escuelas, el medio que la escuela tienen de más impacto para los estudiantes es la calidad de la enseñanza. Por tanto, para nosotros el enseñante es el recurso más precioso. Por eso seleccionamos a nuestros profesores con muchísima atención. Tienen que ser en sintonía con la visión, de nuestra escuela, de nuestro colegio. Tiene que tener capacidad de enseñar la teoría. Tercero, tienen que ser abiertos, de estar abiertos. Tienen que dedicarse, tienen que lanzarse a una cultura de aprendizaje continuo. No tienen que pararse. Quizá másters, pero quizá también pure learning. Cuando se aprende de los colegas. Nosotros nuestras clases tienen, las aulas son abiertas, un profesor puede introducirse en el aula de otro compañero simplemente pidiéndole permiso antes. Entonces se crea una comunidad, una learning community, comunidad de aprendizaje. Es una intención importantísima. Es importantísimo que los dirigentes, los directores, tienen que dar ejemplo. Por tanto, esta cosa tiene que ser permeable. Todos tienen que aprender de todos. Tercer focus, es un focus sobre la familia. El foco que se hace sobre la familia. Queremos ser una escuela que tenga una relación con las familias, donde la gente pueda estar bien, las familias vengan. Por tanto, no hay llamada. El presidente recoge a los chavales en la entrada y es alguien conocido por los enseñantes, los profesores. La disciplina va sobre el concepto de que cada uno de nosotros, cada estudiante, tiene derecho a poder florecer, a poderse cumplir. Bueno, decíamos que hay un foco sobre la familia, pero también, ¿qué quiere decir? También preocuparse de las necesidades y de los deseos de las familias. Por tanto, tenemos los padres que son elegidos, que lo elige el Consejo de Administración de la escuela. Tenemos el taller semanal donde enseñamos a nuestros padres qué es lo que estamos estudiando en la escuela,
qué estudian los chicos y cómo ellos pueden ayudarles. Un trabajo complementario. Los profesores pueden encontrar a los padres y a los directores. Tenemos Open Door Policy, tenemos abiertas las puertas. Por tanto, el padre puede siempre encontrar y conocer lo que se está haciendo, una selección atenta. Hay una selección atenta de los ministerios para elegir estas Open School, estas Free School. ¿Y cómo sucede esta selección? Fundamentalmente nosotros hemos tenido que demostrar que nuestra oferta educativa fuera válida, que la pudiéramos llevar a cabo con los medios financieros que teníamos, tuviéramos un equipo capaz de llevarlo adelante y fundamentalmente que nuestra escuela respondiese a una necesidad y a un deseo local. Por tanto, ante todo, primero de todo, un equipo hecho por profesores, con padres, con competencias, entre los cuales el marketing y la financiación, muy importante. Y hemos empezado a escribir nuestro proyecto educativo de 150 páginas, a preparar un recurso de 10 años, un nivel. Hemos empezado a hacer una campaña de sensibilización local, yendo por las calles, dejándolos propaganda a los encuentros de barrio, a los encuentros locales y nacionales, ¿no? Poder enseñar. Entonces, este es un ejemplo de uno de nuestros encuentros, los encuentros de barrio, reuniones de barrio. Esta es una parte fundamental. Una vez que todos estos elementos se han hecho un escrutinio, interrogados, preguntados en una entrevista con el ministerio, en ese momento nos pasan un contrato para poder abrir la escuela y aquí hemos empezado a trabajar con arquitectos, ingenieros para crear el edificio. Este es un ejemplo. 6 meses antes de estar aquí, estábamos alrededor de una mesa de cocina para trabajar y de un día para otro nos encontramos con expertos del ministerio y luego con arquitectos e ingenieros. Nuestra escuela ha empezado así. Esta es la imagen original de la empresa. Después se ha convertido en esto. Y el día antes de abrir se encontraba así. Después de haberle dado todos los últimos detalles, nos encontramos con esto. Hemos empezado a escribir el programa, hemos empezado a hacer el presupuesto financiero. Después, lo más importante que hemos tenido que hacer ha sido contratar a nuestra directora. Entonces, pienso que lo más difícil que hemos conseguido en nuestro proyecto había sido en junio, el junio anterior a que abriera la escuela. La escuela abre en septiembre, como otras escuelas. Se había hecho claro en ese momento que nuestra preside no era capaz de gestionar una startup, una empresa moderna, con todas las incógnitas y tribulaciones que ello conlleva. Trabajo muy difícil de un presidente, de un director tradicional. Tenemos 50 familias que habían confiado en nosotros, habían puesto en nosotros su confianza, habían decidido mandar a sus hijos a nuestra escuela 8 semanas antes de que abriera la escuela, y, sumado a fuertes presiones políticas del Ministerio de Educación, que estaba preocupado porque sobre las free school hay mucha presión por parte de los medios de comunicación. Nos llevaron a entender que no era la persona más correcta. Podíamos haber seguido adelante, pero las cosas no habrían mejorado, y entonces hemos sentido la necesidad de actuar y hemos tenido que dejarla ir a nuestra directora. Ha sido la cosa más difícil que yo haya hecho en mi carrera, pero ha sido fundamental para que el debate en el Consejo de Administración fuera razonable y robusto, pero absolutamente siempre dirigido hacia los estudiantes como último fin nuestro. Hemos contratado a otra directora que acaba de irse, de jubilarse. Este es nuestro primer día de colegio.
Zach Goldsmith, que se había sido candidato para ser alcalde de Londra. Y aquí está nuestro candidato, y ella, la jefa, no estaba mirando al fotógrafo. Era una directora estupenda, muy buena. Estamos en nuestro cuarto año escolar. Vamos a empezar ahora, parece que todo está yendo muy bien. Se nos ha hecho inspección en el 2015 por un órgano de vigilancia gubernamental. En cada una de las 4 categorías hemos tenido un excelente, valoración de excelencia, que menos del 20% en Inglaterra alcanza, o sea, el máximo. El nivel de satisfacción de nuestras familias es altísimo, lo medimos cada año. Más del 40% dicen que encuentran satisfacción en nuestra escuela. Hay una gran percepción. El 99% de los padres dicen que se lo aconsejarían a otros, y de hecho tenemos por cada puesto por cada plaza recibimos 5 solicitudes. Es muy importante esto, porque escuchando la escuela de nuestra escuela, os habéis fijado en todo el trabajo que lleva para el equipo. Es muy importante la moral de los profesores. La institución gubernamental nos ha mostrado como una institución con sentido de objetivo común, que implica los recursos y que se sienten valorados e introducidos en el proyecto. Pero si nos fijamos en el modelo de absentismo que tenemos, es la mitad de la media nacional. Casi 3 profesores sobre 4 no han cogido ni un solo día de enfermedad. Solo el 1% de las lecciones de las clases del año han sido cubiertas por suplentes. Y por tanto yo he hecho una mirada a nuestro futuro, a pesar de que el día después de la apertura, el día que hemos visto en la foto anteriormente, nos hemos mirado a la cara absolutamente asombrados y hemos dicho nunca más volveríamos a hacerlo. Ahora nos estamos dedicando a la fundación de otras 2 escuelas en áreas de Londra que tienen fuerte necesidad de ello. ¿Por qué? Porque fundamentalmente vemos en el valor del dar, creemos en el valor del dar, creemos en que nuestro bien está intrínsecamente vinculado con el bien de nuestra comunidad, y creemos firmemente que el otro sea un bien para nosotros. Gracias. Gracias Matteo Rossetti. Hemos podido ver, gracias a su intervención, como una historia que parece casi ajena de ciencia ficción para nuestro país, para Italia. Un ciudadano está con otros y hacen un proyecto y al final se crea una nueva escuela. Es algo espectacular, pero también en Italia hay algunas tentativas que merece la pena conocer. Por ejemplo, es el caso de la provincia autónoma de Trento, por la guía del presidente Rossi. Y en esa provincia hubo algunos proyectos de ley y de tentativas para que la escuela de Trento se convirtiese en un instituto más autónomo y más flexible. Me gustaría preguntarle al presidente Rossi cuál es vuestra tentativa de reforma que estás llevando a cabo para alcanzar este objetivo de una escuela más autónoma, más independiente, más libre y entonces más adecuada a las necesidades de los retos de nuestros tiempos. Gracias. Gracias. Ante todo, buenas tardes a todos y agradezco la invitación. Gracias a todos. Estoy muy contento por estar aquí y por poderles hablar hoy, y también por tener la oportunidad como ciudadanos, como vosotros, estar aquí y ver este entorno muy bonito que se puede respirar aquí en el meeting de Rimini. Y también estoy muy agradecido por haber tenido la posibilidad de hablar de algunos temas de actualidad, y espero salir de aquí con algunas novedades para mí, para mi pensamiento, porque siempre es útil. Bueno, voy a presentarme muy brevemente. Yo soy el presidente de una provincia autónoma, y esto quiere decir que es una región, y es más, siendo una autonomía especial significa algo más, incluso en ciertos sentidos. Si hablamos de escuelas como un pequeño estado, soy el presidente de la provincia desde otoño de 2013, y
a comienzos de esta legislatura hice como una locura porque he tenido la delegación de la educación. Yo no soy experto de la educación, de los colegios, nunca he tratado con los problemas de colegios, entonces quizás haya sido un poco una locura y además espero no hacer ningún daño en estos 5 años. Pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo elegí? Bueno, lo hice porque estamos convencidos. Y esta es una elección que atañe a la legislatura, si queremos. Estamos convencidos de que un territorio tan pequeño como nosotros, y si lo pensamos bien, quizás pueda valer también para nuestro país, para Italia, un territorio como este pueda imaginarse una competitividad suya a condición de que pueda proveer un capital humano a las personas y a los chicos, creo que esta es la palabra mejor, que pueda proveer las condiciones mejores para que los chicos se conviertan en protagonistas de su futuro y protagonistas en este mundo cada vez más difícil y complicado. Y claro, lo he hecho conscientemente. Sabía que podía hacerlo y que también había un riesgo de hacer algunos daños quizás, porque el sistema escolar y formativo de la educación del Trentino tiene asientos muy acertados. Y nuestros índices, no los voy a repetir, pero son índices de nivel europeo. Y además, el de que estamos hablando es un sector en el que ha recubierto un papel muy importante. Pero tengo que decir que la legislatura anterior, e incluso en la región, en nuestra región y en nuestro país, una legislatura que presentaba la escuela en términos de políticas públicas y dentro de la opinión pública también hay un poco esta convicción, se presentaba como factor de coste. Entonces solo se hablaba de coste, reducción, recortes, racionalización, etcétera. Solo había esta mirada con respecto a la escuela. Bueno, y yo dije, quizás se pueda un poco cambiar de rumbo, se pueda un poco cambiar esta tendencia que hay. Y por esto estoy aquí con ustedes hoy para intentar hablar de autonomía y paridad. Y quiero decirles algo como ciudadano y como político. Cuando hablamos de paridad en Italia, tal y como cuando hablamos de familia en nuestro país, y lo acaba de decir y lo decía en una conferencia antes Vittadini, siempre hablamos de cuestiones ideológicas, de ideas que tenemos que nosotros pensamos que es lo ideal, pero en realidad luego nunca nos ocupamos de lo que es verdaderamente serio, lo que es verdaderamente importante. Bueno, yo intentaré contextualizar nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, porque no es igual hablar de paridad en una región como en otras, porque todas las regiones tienen historias y tradiciones distintas y también los políticos y sus decisiones, claro que están condicionadas por distintas historias y tradiciones. Esto depende de qué región estamos hablando. Y luego también hay normas, hay reglas, sobre todo en términos de autonomía y paridad. Se habla mucho de esto en nuestra Constitución, así que podemos mirarlo también. También hay que hablar de la calidad, es decir, qué queremos garantizar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, que muy a menudo es una lástima, no se habla de esto, no se habla de los jóvenes. Cuando hablo con algunos trabajadores en la escuela, cuando ellos hablan de autonomía y paridad, en realidad si enseñanza y autonomía no tienen un modelo y como objetivo, como finalidad última, el bienestar de los estudiantes, no sirven para nada. Y por último también hay que intentar hacer un esfuerzo de carácter cultural, es decir, en nuestro pensamiento, quizás no en vuestro pensamiento, ya que estáis aquí en el meeting, quizás sois más inteligentes, pero en nuestro pensamiento hay como una idea un poco como si hubiese un pensamiento que, como tiene una orientación religiosa, ya no es neutral. Cuando hablamos de una escuela de paridad, este pensamiento siempre está allí presente. Bueno, yo creo que tendríamos que intentar adjuntar todos estos factores e intentar eliminar, quitar algunas ideas preconcebidas, porque
incluso especialmente la lógica de una buena orientación de la idea escolar, incluso si hablamos de instituciones escolares, la paridad es un valor, es algo que le da importancia a la calidad y aprovechando esta autonomía. Entonces, esta es la pregunta que tenemos que plantearnos. En la región italiana del Trentino, por lo que atañe a la autonomía escolar, bueno, ante todo, por lo que atañe a la escuela, como saben, tenemos competencias y poderes organizadores y también recursos nuestros de nuestro presupuesto que podemos asignar según nuestras lógicas de asignación de prioridad de recursos, y esto luego va a depender de los casos, pero podemos decidir si apostar por la escuela, si apostar por la investigación, si apostar por los servicios sociales. Y esto lo decidimos nosotros y claro, ya esta representa una gran responsabilidad y a la vez una gran posibilidad para nosotros. Y también tenemos, desde hace algunos meses, tenemos algunas normas que prevén, por ejemplo, que en la escuela haya más flexibilidad. Por ejemplo, tenemos una plantilla más flexible, por lo que atañe a los profesores y a todos los demás trabajadores. Hay una flexibilidad que atañe también a la experimentación y a la búsqueda de una mayor calidad en la autonomía escolar. Por ende, tenemos fondos y dinero asignados para la calidad. Y también hay una asignación de los recursos que depende del presupuesto, pero sobre todo, y creo que esta es la diferencia más importante, tenemos también la posibilidad para que nuestras escuelas tengan una certeza a comienzos del año escolar, una certeza acerca de los recursos que podrán utilizar para ejercer esta autonomía. Pues, ¿cómo queremos que nuestras escuelas puedan ejercer esta autonomía? No desde un punto de vista técnico o jurídico, yo diría. Entonces, lo que estamos intentando en realidad fue utilizar la reforma italiana, la Buona Scuola, que llevó a cabo Renzi, entonces algún principio que se involucró en esa ley, dándole más responsabilidad a los directores escolares en términos de, por ejemplo, posibilidad de elección de los profesores, del profesorado, entonces encauzándonos hacia la dirección prevista por la ley nacional, y también hemos intentado ajustar nuestra normativa a la ley nacional y hemos intentado detectar algunos criterios de fondo, algunos criterios básicos para utilizar los soportes de dinero para el mérito. Entonces, intentamos dar a conocer en adelante a los profesores cuáles van a ser los criterios que tendrán que ser uniformes para todos los institutos, para todas las escuelas. Esto para evitar algunos eventuales litigios y para permitir este encuentro entre oferta y demanda con respecto a las características de los profesores, dependiendo esto de cada singular escuela. Y claro, estamos trabajando en ello. Todavía lo estamos construyendo y tendremos que trabajar muchísimo todavía. Pero bueno, decía que la verdadera diferencia reside en el alma, en la pasión, más que en la técnica. Y por esto estamos de verdad intentando experimentar hasta el final, y claro, hay muchísimos riesgos, pero de verdad muchos. Estamos intentando enfrentarnos al tema del mérito, es decir, tenemos que ser capaces de diferenciar a los que en nuestras escuelas se esfuerzan en un proyecto formativo, a los que pueden tener más posibilidades con respecto a los programas normales. Entonces, alma, pasión, ganas. Queremos decir a nuestros chicos que nosotros tenemos una pasión en nuestro trabajo. Yo creo que los profesores tienen que transmitir esta pasión a los chicos. Esto es lo más principal, yo creo. Paridad. En este caso, la historia nos ayuda muchísimo. Y como nos dicen también
la historia de los políticos en Trentino. En Trentino tenemos una larga historia en estos términos y desde María Teresa en adelante, en el 800, en el siglo XIX, en Trentino teníamos la obligación escolar hasta 14 años y a comienzos del siglo XX no había analfabetización en nuestra región y claro, estamos hablando de un contexto en el que todo es mucho más fácil. Si adjuntamos la fortuna de haber tenido esta posibilidad a otra fortuna, a otro recurso, es decir, haber tenido en nuestro territorio y haber implementado una vocación del autogobierno responsable de los ciudadanos antes que de las instituciones, y esto de verdad es algo particular en nuestro territorio porque como teníamos que vivir allí, teníamos que tener reglas para que nos permitieran vivir en esas tierras para aprovecharlo. Entonces, reglas acerca de las propiedades colectivas de estas tierras. Y claro, entonces tenemos la costumbre de sentarnos y empezar a proyectar nuestro futuro, como acabamos de ver en la foto antes. Esta es una tradición que tenemos y esto afectó de manera natural, afectó a este hecho que, sobre todo en el sector de las escuelas primarias, hay escuelas paritarias que son la expresión de esa voluntad y capacidad de los ciudadanos de organizarse autónomamente para responder a las necesidades. Por tanto, muy simple, muy fácil. Ha sido en la onda de todo esto, ha sido más fácil desarrollar en la formación profesional en particular una sustancial confianza al servicio público, con pocas excepciones, más allá de pocas excepciones, a las escuelas paritarias, a las concertadas, que desarrollan el sentido de formación profesional de una manera pública, aún siendo escuelas concertadas con una financiación omnicomprensiva, por tanto permite en una lógica con niveles de autonomía en lugares como los que se encuentran, niveles de autonomía que llevan, si el presupuesto se usa bien, a la posibilidad incluso de destinar ahorros en el presupuesto a mejoras en la calidad. Como habíamos hace algunos años aclarado, baja los niveles de calidad porque gastas incluso cuando hay necesidad para conseguir los recursos, pero una lógica de paridad reconocida y premiada / estimulada da la lógica presupuestaria que te permite tener una cierta autonomía. Escuelas primarias, escuelas infantiles, un tercio son escuelas separadas y trabajan aún a día de hoy con una extraordinaria participación de voluntariado. Son asociaciones, hay comités y dentro de asociaciones y comités está el trabajo de quien voluntariamente pone a disposición de los demás, su propia formación para satisfacer una necesidad educativa. Este es el cuadro original. ¿Para hacer qué? Y vuelvo un poquito al principio, cerrando el recorrido. El desafío con el que nos encontrábamos era y es un sistema escolástico que funciona, que no tiene particulares problemas, pero que queríamos levantar un poquito el nivel. Hemos encontrado 3 temas sobre los que este nivel queremos elevarlo en Trentino. El primero de ellos es la escuela-trabajo. Relación con la vida real, la salida profesional en las escuelas profesionales no tiene que ser solo una posibilidad ocupacional. Conectar escuela y trabajo quiere decir conectar la escuela con el sentido verdadero de la vida. Y aquí tengo que decir que la experiencia de las escuelas concertadas nos ha dado una pista. Estamos experimentando también con las concertadas, pero también con las públicas, más aún con las provinciales, pues son públicas, también son las paritarias.
las concertadas, perdón. Estamos llevando a cabo polos formativos donde en el mismo lugar se encuentra la formación profesional de la escuela, de la universidad y de la empresa, conectadas por vocaciones de los territorios individuales y, como ya he dicho antes, en particular por la formación profesional. No tengo dificultad diciéndolo, hemos copiado directamente lo que han sabido llevar adelante ciertas escuelas concertadas de una manera absolutamente espontánea. Ellos se lo hemos copiado. La segunda es la lingüística. Hemos destinado 36 millones de euros para los próximos 5 años, esencialmente a la formación de nuestro personal de profesores, tanto los provinciales como las escuelas concertadas, porque queremos que el aspecto lingüístico sea de absolutamente primer nivel, primer orden, la primera categoría, y yendo a institucionalizar nuevamente lo que en muchas escuelas infantiles ya se hacía desde hace años, como la experimentación, con unos resultados muy positivos. Tercer campo es una escuela que no deje atrás a nadie. Esto es una escuela, digámoslo, la escuela católica en este campo siempre ha tenido una atención particular, quizá una marcha más, y también para nosotros ha sido un estímulo y un paradigma a seguir. Y cierro, por tanto, diciendo que nos fiamos mucho de nuestras escuelas, de nuestros colegios, tanto de las provinciales como de las concertadas, las que entregamos tranquilamente un ejercicio de autonomía. Le pedimos a nuestras escuelas, eso sí, que se pongan en juego en una lógica de responsabilidad, con respecto a los destinos comunes. Por tanto, en términos de contenido hemos pedido y estamos pidiendo, y verificaremos el cumplimiento de esto en las escuelas según su autonomía. Les hemos pedido que nos ayuden en total autonomía, que contribuyan desde el perfil de las autonomías didácticas en sus contenidos, que nos permitan desarrollar dos aspectos esenciales que están vinculados íntimamente: la capacidad de nuestros muchachos para reconocerse en el territorio en el que viven. Para nosotros es muy importante. Una autonomía como la nuestra tiene necesidad de un pueblo consciente del valor positivo de su propia autonomía, pero al mismo tiempo comprender y practicar el dato que ser consciente de su propia particularidad y autonomía pasa a través de la capacidad de entender las lógicas globales, por lo tanto la conexión con los demás, con la ciudadanía responsable, y por tanto ser parte de una república, ser parte de una Europa y formar parte de un contexto del que tenemos que ocuparnos también fuera de Europa, del que está fuera de Europa, de quien está fuera de Europa y quiere venir hacia nosotros. Son cuestiones importantísimas, si lo pensáis, para nuestro futuro, y se tratan de la dimensión local igual que de la global, y tenemos simplemente escritas nuestras leyes. Escuelas, colegios, nos fiamos mucho de vosotros, de vuestra capacidad para trabajar bien sobre estos temas. Debéis saber, eso sí, que vamos a controlar con minucia que lo hayáis hecho. Y por tanto esto se lo hemos entregado así a esta autonomía en las escuelas, confiando en que pongan en ello ese alma y esa pasión que realmente marcan la diferencia más allá de nuestros desvelos. Muchas gracias. Grazie, presidente Rossi. Gracias, presidente Rossi. Sabemos que Italia es mucho más compleja y mucho más variada, que todo no es como Trentino, y por tanto ahora le pediría al abogado Marco Masi, presidente de la Federación Obras Educativas, Federación Non-Profit, que habla de las obras educativas non-profit dentro de la Compañía de las Obras, y que tiene por tanto un punto de observación privilegiado. ¿Cuál es la situación de las escuelas concertadas en Italia hoy?
qué problemas y qué desafíos os encontráis cotidianamente afrontando en el sostener las escuelas concertadas y, por tanto, qué os pedís, qué solicitáis a los actores políticos e institucionales a este respecto. Gracias. Marco Masi dice: agradezco mucho al meeting por haberme marcado estos temas en el centro de este debate y de una discusión. He recibido 3 preguntas por parte del moderador, Francesco Magni. ¿Cuál es la situación de la escuela paritaria hoy? Y adelanto 3 aspectos. El primero son números, el segundo es demografía y acabo con la política de la buena escuela. Con respecto a la buena escuela, volvemos a Italia. Hemos estado en el extranjero durante las 2 intervenciones anteriores. En Italia, cerca de 1.900 estudiantes, 960.000 estudiantes van a las escuelas, el 11% van a las escuelas concertadas. La parte más consistente de estos 960.000 alumnos va a, que son los de las escuelas concertadas, son escuelas infantiles, 604.000 niños, 188.000 escuelas primarias, 162.000 las secundarias y 113.000 las de secundaria. Cada año las escuelas concertadas son complexivamente más de 13.000. Por tanto, cuando hablamos de este tema, cuando hablamos de paridad escolástica, no hablamos de un principio que para nosotros es muy querido, sino de una realidad, ante todo una realidad de personas, de casi 1 millón de estudiantes, de más de 100.000 personas que trabajan cada día en estos colegios, más de 13.000 escuelas, cada una diferente de la otra. Y recuerdo, y solo es un inciso, que en estas escuelas que acogen al 11% de los alumnos italianos, es decir, las paritarias, el Ministerio de Instrucción destina el 1,1% de los recursos estatales para la instrucción, sin contar que después están los recursos que los entes locales destinan casi exclusivamente a las escuelas estatales, de los cuales las escuelas concertadas no ven un duro. Por tanto, como es notable a todos los que están aquí, en tanto en cuanto más o menos hayan ido o no a escuelas concertadas, por tanto las escuelas paritarias caen sobre los hombros de las familias que los eligen. Principalmente los datos que yo he dicho ahora se refieren a la fotografía de la situación. Lo más interesante es cómo se va adelante, que es lo representado, si nos vuelven a poner el cuadro, aquí lo tenemos, es el cuadro de los últimos años. Hemos cogido solo los últimos años en datos, porque las antiguas escuelas, solo desde el 2000 en adelante, han sido años de transformación de escuela no estatal en escuela concertada. En el último quinquenio, de 2010 al 15, de aquí tenemos todos los datos, dividido en 2 franjas. La población estudiantil de las escuelas paritarias han bajado al 9,61%, ha bajado de 1.062.667 a 961.166. Los alumnos totales han caído del 1,3%, el 1,3% de alumnos italianos, 9,62 alumnos de la concertada. La escuela infancia y de la primaria, caída ha sido del 6,50%, en la secundaria de primer grado del 15%, un poco, y la secundaria han caído el 24%, las concertadas. El número total de las escuelas, segunda diapositiva, progresivamente se está reduciendo el número de escuelas. Aquí tenemos las escuelas, número de escuelas, el número de centros ha caído del 1,9% entre el 2010 y el 2015,
las causas de este avance negativo, si podemos volver sobre la primera diapositiva lo veremos mejor, son seguramente múltiples, son diversas las situaciones y situaciones. Una es común, la crisis económica que ha marcado a nuestro país en los últimos años y que ha llevado a graves dificultades en muchísimas familias, como la pérdida del trabajo, la reducción de las entradas de dinero en la familia. En este cuadro ha tenido un peso relevante también la crisis de las vocaciones religiosas y crisis de las vocaciones religiosas que muestra que lleva a muchas congregaciones religiosas a cesar en su actividad desde hace varios años. Por tanto, los números, decía, de las instituciones concertadas, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que aún hoy sigue habiendo una presencia significativa, pero la caída de alumnos y de centros es grande, sobre todo en la escuela secundaria. Segundo tema, y aquí llevamos a la tercera diapositiva, muy importante a mi parecer, ha sido cómo va la demografía. Hemos tenido un encuentro desde este punto de vista muy importante esta mañana. No puede una persona que se dedica a la escuela no puede mirar al futuro sin tener en cuenta el dato relativo a los nacimientos, a la demografía. Con el reforzarse de la crisis económica a partir de 2008 en Italia ha empezado a descender año tras año el número de nacidos. Signo evidente del hecho que la crisis ha tenido como primera consecuencia el miedo al futuro, una caída de crecimiento en la esperanza y confianza. Desde 2010 al 2015 el número anual de nacimientos ha bajado desde 562.000 a 496.000, con una caída del 11,72%. Es importante. En cuanto ha salido este dato me ha llamado la atención que en los últimos años, ya en el propio 2015, en Italia han nacido los mismos niños que habían nacido en 1860, cuando la población italiana era menos de la mitad de la actual. Y han nacido en estos años menos niños de los que han nacido. Han nacido menos niños en este año que en los que han nacido durante las dos guerras mundiales. Es significativo como en hoy las inscripciones a los servicios educativos de la infancia, escuela primaria, y en breve llegarán a la escuela secundaria. Estos efectos, la evolución demográfica tiene que hacernos interrogarnos a todos y fundamentalmente a quien gobierna y a los que llevan adelante los sistemas escolares. Tercer dato que cito para describir la situación que estamos viviendo con las escuelas concertadas, se refiere a la legislación presente. La ley de la buena escuela, la 107 del 2015, la reforma de instrucción llevada adelante por el gobierno Renzi. La ley está dividida en dos partes, una que ya entró en vigor, otra que delega al gobierno una decena de decretos legislativos que aún no han sido aprobados. El corazón núcleo de la parte que ya entra en vigor se refiere a la contratación de gran cantidad de personal, de profesores, una alternativa de alternar escuela y trabajo, autonomía, que en parte ha citado el presidente Rossi ya, una autonomía que teme premiar a los méritos de los profesores, de los dirigentes escolásticos, de los directores. Hay dos medidas importantes que se refieren a todo el sistema escolástico, hecho de escuelas estatales y escuelas concertadas. Se trata de estas medidas fiscales, el School Bonus, bonus escolar, que hoy aún es difícil llevar adelante, y los gastos llevados adelante por las familias para educar a sus hijos. Es una novedad importantísima para nuestro razonamiento, aun si bien hoy sabemos de la utilidad práctica, porque el beneficio es de apenas 76 euros al año por cada alumno. Por lo que resta la ley 207, que tiene 212 apartados, la obligación de publicar los propios datos, de someterse a inspección y previsión de nuevo título de especialización necesario para enseñar.
por tanto, en sustancia, la ley de la buena escuela e ignora la escuela concertada, que aún hoy acoge el 11% de los estudiantes, cuando más aún no lo discrimina, cuando no lo discrimina directamente, no otorgándole financiación o tecnología, que son iniciativas que se reservan solo a la escuela estatal. Pero lo que es más grave, a mi parecer, es que se va poco a poco reforzando la confusión entre la función regulativa del sistema escolar y la función de gestión de las escuelas estatales. El Ministerio de la Instrucción, el MIUR, que por desgracia en España es al mismo tiempo jugador y árbitro, es juez y parte, cada vez confunde más los dos roles, los dos papeles, y esto va en perjuicio no solo de las escuelas paritarias, escuelas concertadas, sino de toda la escuela. Y por tanto, ¿cuál es la situación de las escuelas concertadas hoy en día? Una presencia significativa gracias a la dedicación de millones de personas, si bien cada vez en decrecimiento, con importantes desafíos por delante. Desafío demográfico, crecientes dificultades de las familias, sustancial indiferencia del legislador. ¿Cuáles son, segunda pregunta, cuáles son los desafíos que advertimos principalmente hoy en día para las concertadas? Yo voy a adelantar 3, voy a marcar 3, señalo 3. Rápidamente señalo, yo marcaría el eco en lo que ha dicho Matteo Rossi antes. Hay un desafío que lo primero que tiene que recogerlo a través de una continua mejora de la oferta formativa. Escuela, formación, crecimiento de los niños, jóvenes, muchachos que han capacidad de usar la razón, el conocimiento de la realidad, en la apertura al encuentro, en el conocimiento, con conciencia crítica. Cada escuela tiene su propia identidad, su propia historia, su propio carácter, pero nadie puede vivir de las rentas, refugiándose en así hemos hecho siempre, así seguiremos haciendo. La peculiaridad única y original de cada escuela continuamente tiene que ser renovada en la apertura y en el encuentro con las necesidades siempre nuevas, con la realidad que cambia. El primer desafío es el de continua innovación de la escuela formativa, de la didáctica, de la organización. Para atender siempre, a la personalización de la oferta formativa, para dedicarse a cada alumno en particular, porque cada uno a cada uno se ayude para crecer con una oportunidad única e irrepetible. El segundo desafío que veo hoy en día de actualidad es la apertura hacia todos, hacia todo el mundo. La escuela tiene que ocuparse cada día de las familias de sus alumnos, y esto ha cambiado completamente la relación de los padres en relación con las instituciones escolásticas. También bajo este perfil la escuela tiene que aceptar el desafío que representan las familias de hoy, muy a menudo frágiles, preocupadas de aspectos secundarios, confusas con respecto a la educación de sus hijos. La escuela tiene una gran responsabilidad en el hacer emerger y acompañar a educar y a ser educados como deseo de cada persona. La apertura a la fragmentada solicitud educativa de las familias de hoy y el deseo de permitir llegar a todos representan el desafío decisivo para cada escuela. El tercer desafío que yo veo en nuestras escuelas es la de orientar todos los aspectos de la vida de la escuela, la didáctica, la administración, la organización, al objetivo último, que es la educación de la persona. El aspecto más relevante se refiere a la valoración de la responsabilidad de las personas que en la escuela trabajan, tanto los docentes como los no docentes. Cada uno tiene un papel esencial para que el objetivo último pueda ser conseguido, pero nadie puede perseguirlo en solitario. Responsabilidad personal, tensión a la unidad, son por tanto elementos esenciales para favorecer y valorar. La última parte de las preguntas será: ¿qué pedimos a las instituciones, a la política? Aquí también voy a usar el 3, hago 3 subrayados. Primer punto, primera cuestión.
también surgía de lo que ya hemos dicho antes y de la introducción de Francesco Magni. Lo primero que pedimos al Gobierno y al Parlamento que hagan es que haga una clara elección de campo. La presencia de una pluralidad de instituciones escolares es un recurso que hay que sostener e incentivar, o es un residuo del pasado del que hay que liberarse, del que hay que sacudirse. Esta elección del bando es la primera propuesta que nosotros pedimos al mundo de la política, subrayando que no hay mucho tiempo para tomar esta decisión, teniendo en cuenta la progresiva contracción de las presencias de las escuelas concertadas en nuestro país. Como se ha visto en muchas investigaciones internacionales, de la eficiencia de las instituciones escolásticas es mayor esta eficiencia si los sistemas son pluralísticos, con más ventaja para estos sistemas que forman parte de ello. Italia tiene que elegir y no puede seguir con la presencia de escuelas, no puede seguir adelante considerando a las escuelas concertadas un peso. Los instrumentos son diferentes y son complementarios entre ellos, el bono escuela, el bono escolar, la flexibilidad de la red, para que no sea algo meramente simbólico, la definición del coste estándar y la asignación a las escuelas de una base en función del capital que tengan. Hay que tener en cuenta eficazmente la familia en su insuprimible derecho de educación y a la instrucción de los hijos, sancionado en el artículo 30 de la Constitución. Hay en el corto plazo ocasiones para llevar adelante en este terreno. Está la Ley de Estabilidad 2017, los decretos de actuación sobre la buena escuela, en base a la reforma constitucional que será objeto de referéndum. Se lleva adelante la competencia entre regiones y Estado en cuestión de institución, y se prevé el pasaje al Estado de la titularidad de la instrucción y formación profesional, hasta hoy de competencia regional, con la delegación del artículo 107 más allá de la órbita de la instrucción, los servicios educativos para la primera infancia, guarderías y similares, hasta ahora de entes locales. Se trata de segmentos formativos en los que es significativo prevalente la presencia de sujetos institucionales. Esperamos que el pluralismo no acabe con todo el sistema de instrucción y que no ocurra lo contrario con la estatalización de estos segmentos. La autonomía escolástica ha sido confirmada también en la Constitución, sobre la cual seremos llamados a votar en referéndum en el próximo otoño. El reclamo que hacemos a la institución del Gobierno, al Parlamento, es el de actuar con urgencia y concreción para asegurar a Italia un sistema escolar realmente plural, para que se beneficien los alumnos y sus familias. Y concluyo con ello. Tú eres un bien para mí es el título de este mitin y describe sintéticamente el contenido de las relaciones educativas. Casi todas las escuelas paritarias concertadas han nacido y viven de la relación educativa que cotidianamente miles de personas sacan al campo, sacan adelante, y para que estas realidades puedan existir y crecer, creo que esto es una contribución evidente para el bien común y para el futuro de Italia y de las nuevas generaciones. Gracias. Grazie a Marco Masi. Ora chiederei Gracias a Marco Masi. Pediría al profesor Vittadini, que desde siempre ha sido atento y estudioso de los sistemas escolares, después de estas intervenciones que han señalado oportunidad, pero también riesgos y dificultades, ¿cuáles serían las perspectivas que se perciben? ¿Tenemos que resignarnos en Italia a un modelo escolar napoleónico de los 1800 o algo se mueve? 10 minutos, porque si no, no sabemos dónde se acaba esto. Bueno, yo voy a hacer una intervención un poco diferente, porque si no damos autonomía a la paridad, no acabamos. Hace 150 años, 200 años, han nacido en América los tests de conocimiento, test de quiz,
que dominan en todos los lados, porque para ir a la universidad hay que hacer estos tests, todo, para entender el test de inteligencia, IQ, test de inteligencia. Cuando nacieron estos tests, la gente que los hizo conocía sus límites, que medían solo ciertas capacidades cognitivas, no todas. Ciertas partes quedaban fuera. ¿Y por qué se quedaron? O sea, ¿por qué se han afirmado mucho en América hasta condicionar mucho el sistema escolar? Por dos hechos. Por tres hechos, diría. Uno, escuela para todos, ampliar la escuela y por tanto tienes que ser como el ministro al que se refería antes, Francesco Magni, una escuela estandarizada, según una medida fácil de medir. Tercer hecho, la laicización de la escuela, o sea, llevar al laicismo para que se enseñen cosas de tipo moral ideal, según la idea obsesiva en América de la división entre Estado y religión. Pero estos estándares, estos criterios se han afirmado mucho más porque después, en la posguerra, los primeros ministros y presidentes demócratas, Johnson, Kennedy y Sochi, la idea, y sus socios, la idea era secularizar toda la población, las masas, la escuela de masa y los test, aprovechando los instrumentos informáticos que se han convertido en algo fundamental, fácil, para permitir este pasaje, hasta convertirse, de hecho, una manera para valorar a los estudiantes, a las escuelas, todo, y y entregar los dineros, o sea, entregar el dinero. Un premio Nobel de la Economía, Ekman, la escuela de Chicago, la que ha inventado el estudio del capital humano, o sea, relación entre escuela y trabajo, mira estas cosas y se pregunta, ¿pero es cierto que estos test de aprendizaje, entre otros, algunos se usan también para quien ha sido suspendido en las escuelas y por tanto tiene que desviarse hacia el trabajo? ¿Son válidos estos test para medir todo lo referido a elementos cognitivos? Y entonces Ekman, desde comienzos de 2000, empieza a reunir estudios que hablan de otro tipo de calidad, lo que él llama los non-cognitive skills, que la American Society of Psychology, Sociedad Americana de Psicología, clasifica como características la apertura a la realidad, extroversión, capacidad de cooperar y la estabilidad emocional. Y muestra que hay, en paridad de capacidades cognitivas medidas por los test de aprendizaje de quiz, las personas, ante todo, las personas que no obtienen éxito en la escuela y los que no tienen capacidades cognitivas similares, pero quien no tiene estas características que sí son medibles, y más aún, quien tiene estas características se diferencia también a lo largo del proceso del ciclo de vida, a lo largo de su proceso, de su ciclo de vida, desde el punto de vista de menos comportamientos malsanos, al droga o fumar o tabaco, muestra menos depresión, más felicidad. Esto quiere decir que los test cognitivos no son capaces de explicar por sí solos tanto el éxito como el recorrido de trabajo eficaz. Más aún, dice que si nosotros queremos ver tanto la capacidad escolástica como la capacidad de trabajar, tenemos que sumar a los test cognitivos los no cognitive skills, los otros test posteriores, porque solo en este caso entendemos, vemos mejor la capacidad de conocer, de trabajar. Y por tanto, en el último libro del 2014, Ekman llama a estos no más non-cognitive skill, sino caracteres, personalidades. Mirar a la personalidad es una cuestión fundamental para observar el éxito escolástico y la capacidad de éxito escolástico para llegar al trabajo. Y pone en crisis esta reducción, esta simplificación de la escuela americana
que es también la escuela italiana, esta estandarización, porque dice, esta estandarización pierde de vista capacidades fundamentales del hombre, no es capaz de explicar la capacidad de conocer en todo su espectro, y se pierde la relación entre el éxito escolar y el trabajo. Por tanto, ha habido una estandarización que llama capacidad de conocer a algo que es capacidad de ciertas cosas memorísticas. Esta crítica feroz que él hace al sistema americano podría extenderse perfectamente a todos los sistemas, porque la estandarización, la escuela de masa, la escuela todo igual, la escuela general, vale igualmente para nuestro sistema, se refiere al italiano, podría hablar también del español, y es una cuestión fundamental porque no adoptando, empiezo a hacerlo con elementos invasivos de estos test, de hecho aplana, burocratiza, simplifica y, como decía Violante ayer, más que simplifica, banaliza el conocimiento. Y por tanto, ¿esto qué tiene que ver con la autonomía y la paridad? ¿Cómo se puede alcanzar esta cuestión fundamental, que es esta forma de trabajar, de conocer, que ante todo es fundamental si nosotros miramos los nuevos sistemas productivos, nuevos sistemas de producir, que pasan absolutamente, ignoran la capacidad memorística, porque a lo largo de 5 años ya están obsoletos? Hay que aprender a reaccionar ante el cambio. Cada 5 años hay que cambiar de método. Pero ¿cómo se pueden tomar en cuenta estas viejas capacidades? Simplemente aumentando la inversión escolar en los sistemas desarrollados de tipo centralístico no mejora la calidad de la escuela. No basta. No mejora la capacidad de este tipo de conocimiento. Se requiere autonomía en los programas, en las enseñanzas, en los presupuestos para los profesores. Solo si se tiene autonomía y paridad, solo entonces podéis ser capaces de enseñar de una manera no estandarizada, de manera tal de que la gente reaccione, sea creativa, tenga este carácter del que habla Ekman. Es decir, una escuela que no sea autónoma y paritaria en todo lo que nos ha hablado de la Free School, el primer ponente. La escuela trentina también, pero se refiere a escuela preescolar y escolar. Los estudios de Ekman demuestran que estos puntos fundamentales del conocimiento no es ni la escuela, no se refieren ni a la universidad ni a la secundaria. Los estudios de Ekman hacían foco sobre la escuela primaria. Por tanto, en la relación, cuando hay escuelas de relación que se organizan, tenemos rendimientos escolares y capacidad de hacer crecer a la gente que son fundamentales. Tenéis que entender que todo este racionamiento que se ha hecho es un racionamiento ideológico, porque si nosotros queremos gente que sea flexible, preparada, no gente estandarizada, necesitamos este tipo de organización. Y por tanto, una escuela en Italia o en el extranjero que crea gente, este tipo de modelo en Italia y en el extranjero, crea gente estúpida, que no está preparada para los cambios que son necesarios. Y si queremos una formación italiana que cuando los muchachos van a América se comen a sus coetáneos americanos, aunque no tengan el conocimiento el conocimiento inglés que ellos tienen, es porque Italia no lo conseguimos, porque Italia se ha quedado atrás en esto. Es porque la autonomía, aún no siendo organizada, está dentro del ADN, va más allá de la relación estudiante-profesor. Imaginaos si tuviéramos un sistema como el de las Free Schools, si nos cargamos la autonomía paritaria de la que nos habla Berlinguer. Tendríamos una escuela que les pasaríamos a todos por la izquierda y la derecha. Y esto se ha demostrado que el PIB, el Producto Interior Bruto, crece, el PIB, cuando crece en este sentido. Otro premio Nobel, Amartya Sen, ha hablado de esto, que habla de capabilities.
Y yo lo que he dicho creo que forma parte del problema de la crisis. Uno de los puntos más fundamentales de esta crisis, lo he dicho 70 veces, no es la construcción, sino una escuela capaz de generar gente genial. La que hemos visto en la última parte de la exposición de los 70 años. Genios que no nacen como setas por generación espontánea, como trufas, por casualidad bajo los árboles, sino que se generan si tenemos una impostación, si tenemos una preparación, una organización que lo genera, que saca adelante estos genios. Gracias. Agradezco a nuestros 4 huéspedes porque nos han permitido ver desde sus perspectivas, desde sus diferentes perspectivas, cómo cada vez es más urgente mantener allí donde sea posible, ampliar según la libertad, lugares donde cada uno sea capaz de arriesgar su propio intento según el método de libertad y responsabilidad. Y por tanto esta perspectiva me parece que nos pueda poner a todos a trabajar, desde quien tiene responsabilidades institucionales al mundo de la escuela y la universidad, y por tanto es una labor a la que todos hemos sido llamados. Agradezco nuevamente a los invitados y sigo adelante, que sigue adelante la campaña de recogida de dinero por el éxito que ha tenido el año pasado, recogida de fondos para mantener el meeting. Encontraréis diferentes puntos que están también en los planos, donde podréis encontrar lugares para donar pequeñas o grandes cantidades de dinero para mantener